Sean bienvenidos, Dios les bendiga. Continuamos con esta serie de la trilogía de Lucas 15 y en esta oportunidad vamos a ver el último sermón que lo he titulado, es la segunda parte de la parábola del Hijo Pródigo y lleva por nombre El Hijo Mayor. Vamos a leer desde el versículo 25. Dice la palabra de Dios de esta manera. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozar con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Terminamos ahí en el versículo 32. Comentarles que en este año 2022 se estrenó una película protagonizada por es una película argentina muy conocida, muy conocido el actor que lo protagonizaba, se llama Mariano Martínez. Resulta que esa película se llamaba Yo Traidor. El productor de esa película, valga la redundancia, es cristiano y bueno, parte de la colaboración entre varias productoras han hecho la película y una de ellas también es una iglesia cristiana. Resulta que con mi esposa fuimos al cine a ver esa película y teníamos mucha expectativa al ver esa película. De hecho, bueno, sabíamos que iba a hablar de esta parábola y teníamos mucha expectativa. Pero realmente nuestras expectativas se desvanecieron bastante cuando comenzamos a ver la película y sobre todo cuando, bueno, terminamos de ver la película. ¿Saben qué? Porque una de las cosas que más me decepcionó es, si usted ha estado siguiendo toda esta serie de parábolas, y le invito a que vea el primer video de esta serie de parábolas, de esta parábola en particular, y también puede ver las demás. Pero me decepcionó porque hubo muy poco protagonismo en la película de este personaje que nos habla nuestro Señor Jesucristo. Este personaje no lo podemos pasar por alto. De hecho, el título de este sermón es la segunda parte de la parábola del Hijo Pródigo, titulado El Hijo Mayor. Algunos teólogos han dicho de que esta parábola en realidad no debería llamarse parábola del Hijo Pródigo, sino parábola de dos hijos. Porque a partir del versículo 21 entra en escena el hijo mayor. Si bien el versículo 11 ya nos decía, también dijo, un hombre tenía dos hijos. Subraye esa palabra, dos hijos. En la parábola, en la parte número 1, vimos el hijo pródigo, lo cual es el punto máximo de esta parábola. ¿Por qué? Porque ya vamos a leer y llegaremos al versículo 32 y allí veremos realmente cómo Dios es un Dios que está interesado en salvar personas. Es un Dios que quiere salvar a pecadores. De hecho, eso es la gracia. Cuando nosotros entendemos que merecemos una eternidad separados de Dios, la Biblia es clara en decirnos que el alma que peca, el alma que pecare, esa morirá. Nosotros pecamos todos los días. Por consiguiente, afirmativamente deberíamos morir instantáneamente. Pero eso no ha sucedido. Seguimos viviendo. Y hay personas que siguen pecando de una manera violenta, de una manera
mucho más abundante. Piense en los dictadores. Piense en aquellas personas que han marcado y se han hecho famosos por todas sus maldades. Sin embargo, han tenido una vida, y muchos de ellos, no es casualidad, que estos líderes opresores han tenido vidas donde han vivido en castillos, han vivido teniendo multitudes de personas sirviendo a su lado, gozando de todos los placeres que tiene este mundo caído. Sin embargo, eso es gracia. Pero cualquier ser humano que ha sido alcanzado por la gracia de Dios y que es parte en este tiempo y en el tiempo pasado ha puesto la fe en Dios, particularmente en Jesucristo, quien es Dios mismo. Eso es gracia. Eso es gracia. Pero este concepto de gracia, este pensamiento que Cristo está llevando a cabo a través de su predicación, diciéndoles, arrepiéntanse, porque el reino de Dios se ha acercado. Y muchos comenzaron a arrepentirse, y muchos comenzaron a quebrantarse, y muchos comenzaron a decir, sí, es verdad, Dios es santo, santo, santo. Una vez al teólogo R.C. Sproul se le hizo dos preguntas. La primera pregunta que se le hizo a R.C. Sproul es, ¿qué es lo que más te llama la atención de Dios, de los atributos de Dios? Sabemos que Dios tiene muchos atributos y que todos se articulan de una manera perfecta. Pero, R.C., si tienes que quedarte con uno, ¿con cuál te quedas? R.C. Sproul miró y les dijo, sin lugar a duda, me quedo con la santidad de Dios. La segunda pregunta va más allá y le dice, bueno, tú eres teólogo, tú eres profesor, eres maestro, has dado clase en muchas universidades, has pastoreado a muchas iglesias. Si tienes que enseñar una sola cosa, un solo punto de la teología, solamente una sola temática, ¿qué enseñarías? Y R.C. Sproul contesta rápidamente y dice, bueno, eso también es fácil. La santidad de Dios. Y eso, querido, es muy importante. Porque si hay algo que te distingue entre el Dios de la Biblia y nosotros, y cualquier persona, y cualquier filósofo y de la antigüedad, de la Edad Media y de la Edad Moderna del siglo XXI, es que Dios es santo, santo, santo. Entonces, mientras Cristo, quien es Dios mismo, quien desciende del cielo para venir y salvar a los pecadores, abrazarlos con esos lazos de amor, mostrarles que están viviendo en ignorancia, pero a la vez motivarlos con la esperanza de la vida eterna, diciéndoles, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la puerta a la vida eterna. Yo soy el buen pastor. Yo soy la vid verdadera. Los pecadores vienen y caen como esa mujer que derramó ese perfume sobre los pies de Jesucristo. Pero hay alguien que se opone a eso. Hay gente que se opone a eso. Hay gente que dice, bueno, sí, hay forma de acercarse a Dios, pero tienes que obedecer la Torá. Y más vale que obedezcas la Torá. Y más vale que guardes el sábado porque es un mandamiento de Dios. Y más vale que no comas esto. Y más vale que no te hagas una transfusión de sangre. Y más vale que guardes tu salvación a tal punto que si te sales de esta denominación, pues la pierdes. Todos esos ataques siempre han estado en la mente del ser humano. Todos esos ataques
Y esa perversión del Evangelio siempre ha estado en el ser humano caído. Y eso es lo más elevado de lo cual ellos han llegado a pensar y a realizar y a querer enseñar. Y quiero decir que si estás en ese grupo, lamentablemente eres parte del carácter y del espíritu del Hijo Mayor. El verso 25 dice: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Él estaba en el campo. Él debió estar en su casa. Él debió estar ahí esperando quizás a su hermano. Pero posiblemente él estaba lleno de resentimiento, como lo vamos a leer más adelante. Él estaba lleno de envidia. Él tenía tanta envidia que ni siquiera pudo regocijarse cuando su hermano vino. No se alegró de que su hermano, que podría haber estado muerto, siendo el hermano menor, inexperto, se llevó el dinero, podría haber sido asaltado. De hecho, como decíamos anteriormente, es la gracia de Dios que esta persona está llegando a su casa sano y salvo. Y su padre lo está encontrando. Su padre le ha dado el mejor vestido. Su padre lo ha calzado, le ha puesto un anillo. Le ha hecho una fiesta, le ha matado al becerro gordo. Hay danzas, es decir, hay baile, hay música, hay regocijo. Él está llegando allí. Y él lo que hace, de acuerdo al versículo 26, él llama a uno de los criados, por supuesto. Él es ahí uno de los dueños. De hecho, la herencia ya se ha repartido. Él es parte de la herencia. Él tiene posesiones ahí. Y le pregunta qué era aquello. Eso dice el versículo 26. Y el versículo 27 es la respuesta de este criado, que él le dijo, y dice así: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. No tenés el énfasis en ese versículo es que lo ha recibido bueno y sano. El hijo mayor no puede encontrar, no puede asimilar esa respuesta. El hijo mayor no puede entender. El hijo mayor simboliza a los fariseos y a las personas que ejercen una religiosidad hipócrita, porque permanecen cerca al lugar donde vive el Padre. En aquel tiempo estaban cerca del templo, de la presencia de Dios, el cuerpo de los fariseos, de los escribas, pero ignoran su propio pecado y carecen de amor real por el Padre. Estas personas ignoran que ellos también son pecados y reclaman derechos. Están reclamando derechos, están tocando el bombo. Es como lo que vemos hoy en día en nuestra sociedad. Todos quieren sus derechos, y en un lugar, en una sociedad donde todos demandan sus derechos, pues nadie puede trabajar, pues nadie puede hacer un trabajo específico, porque cada uno quiere estar arriba y nadie puede llevar así adelante un sistema, llámese país, llámese lo que sea. César Vidal daba una conferencia hace unos meses atrás o hace unas semanas, donde él decía, y él, es lo que él escribe en un libro titulado Un mundo que cambia. En ese libro hay un apartado donde él enseña de que las democracias modernas corren riesgo de perderse. Y quizás eso en unos años sea una realidad. Ya ha sido una realidad. La democracia la instituyeron los griegos en mucho tiempo atrás y se perdió casi por 2000 años. Recuerden que las democracias se han recuperado no hace mucho. Si se perdieron antes y las monarquías y los líderes antropocéntricos tomaron el poder, ¿cómo no se han de perder ahora? Pero este hijo mayor representado en los hipócritas religiosos que ejercen presión frente a los débiles, los pecadores que están viniendo a Dios, porque ignoran su propio pecado y carecen de amor real por el Padre. ¿Saben por qué carecen de amor real por el Padre? ¿Saben por qué?
porque no se identifican con el gozo del Padre que está salvando a personas, sino que ellos no se identifican, les da lo mismo que Dios esté salvando a personas. Lo único que quieren ellos es darle satisfacción a ese deseo carnal de envidia por otras personas. Es decir, no. En la Argentina hay una provincia que se está quemando casi por completa. Y ha habido un youtuber que ha juntado mucha plata y ha comprado muchas cosas con esa. Pero lo ha hecho en cuestiones, no sé, de quizás de una semana. O no sé, una cosa así, unos días. Pero la envidia ha brotado de los mismos líderes políticos. Esa es la representación de este hijo mayor. No se identifican con el gozo de su padre. Tampoco les interesa en lo más mínimo que los pecadores se arrepientan. Ese es el hijo mayor. El verso 28 dice: entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Noten el enojo del hijo mayor. Él está, pero absolutamente airado. Él ve injusto lo que ha sucedido. Y eso es lo que pasa cuando no conocemos a Dios. A veces también le pasa a los cristianos que conocen a Dios. Hace una semana me contaron una historia muy fuerte. Una historia que me conmovió. Pero que dice algo así como esto. Resulta que había un hijo que contaba con toda su familia, tenía su papá, su mamá y una hermana. Ellos iban en moto. Conforme iban en moto, la moto se detuvo y quedó justo en el medio de las vías del tren. El tren se avecina, no pueden sacar la moto y por supuesto mueren. Debido a ese fatalismo, este hijo que quedó vivo siempre guardó un resentimiento para con Dios. Él siempre estuvo enojado con Dios. Siempre maldijo a Dios durante mucho tiempo, casi toda su vida. Resulta que sus hijas conocieron a Jesucristo. Entonces todo lo que él había hecho durante muchos años es enseñarles una especie, como si fuese, no sé, como esto se ve sobre todo en los países comunistas, Corea del Norte, entre otros más. Pero Dios había hecho algo, había hecho germinar la luz, la vida, la esperanza, la gracia sobre sus hijas. Sus 3 hijas creyeron en Dios. Un día el padre se levantó en la mañana y le dijo: ustedes no van a ir nunca más a la iglesia. No solamente no van a ir más a la iglesia, sino que van a tener que tomar una decisión. Y esa decisión es: o eligen a su Dios o a mí. Y el padre se fue. El padre volvía a la tarde de trabajar. La madre era una persona casi como oprimida. Y estaba ahí pensando: ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y una de sus hijas dijo: no sé qué van a hacer ustedes, pero yo elijo a Dios. Él lo único que hace es maldecir a Dios. Y yo quiero seguir a Dios. Prontamente sus otras 2 hijas dijeron: sí, vamos a seguir a Dios. Y le miraron a la madre y le dijeron: ¿qué vas a hacer? ¿Te quedarás con él o elegirás a Dios?
y una madre eligió a Dios. En la noche, el padre llegó casi como que se había olvidado, pero sus hijas no. Sus hijas habían pensado esto durante todo el día. Tenían la decisión tomada y le preguntan, papi. El padre llegó casi como distraído de lo que le había dicho. Y sus hijas le dijeron, pues, papi, tú dijiste que debíamos elegir entre Dios y vos, y tenemos la respuesta, queremos decirte. El padre rápidamente se sentó y le dijo, sí, es verdad, yo dije eso. Pues, ¿qué es lo que han decidido? Pues todos lo miraron y aquella que fue la primera que dijo que se decidía por Dios habló y dijo, pues hemos elegido y hemos decidido que seguiremos a Dios y nadie nos va a prohibir ir a la iglesia. El padre los miró y le dijo, bueno, que su Dios les dé de comer. Fue a su pieza, abrió una sábana, juntó sus pertenencias, la cerró y se fue. Esa es una ilustración clarísima del orgullo humano y de la oposición a un Dios que es santo, justo y verdadero. Y lo más fuerte es que este hijo mayor que representa a los fariseos y a todos los hipócritas religiosos, como nombraba anteriormente, lo que hacen es, no entran ellos porque ellos no están entrando al reino, ni tampoco dejan entrar a los demás. Se oponen a Dios. Esa historia que les contaba tiene un final feliz. Es porque este hombre, después de pasar de muchos años, la familia fue llevada a un tribunal, todo, y gracias a Dios se resolvió y terminó todo. Volvieron todos juntos y el padre pudo volver a su casa y dejarlas que fuesen a la iglesia. Y hasta hace muy poco el padre está buscando de Dios ahora. Nosotros pensamos que nuestra vida es injusta. Nosotros pensamos que nos han metido acá en este mundo y simplemente todo lo que nos gira, como no a veces funciona a nuestra manera, es injusto. Y como es injusto, tenemos que reclamar lo que es justo. Porque yo me declaro una persona que merezco esto y aquello. Y eso es lo que está haciendo el hijo. Él dice, estoy enojado, no voy a entrar. Esta es la representación de lo que hablábamos de estos líderes que no dejan entrar, ni tampoco entran ellos. Y eso es lo que Cristo nos está diciendo a través de esta segunda parte del Hijo Mayor a partir del versículo 25. Luego, en el verso 29, dice lo siguiente, mas él respondiendo, dijo al Padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Luego vemos lo que se conoce como los créditos religiosos. Él comienza a hablar de sus obras. Es como el fariseo de Lucas 18:11. En Lucas, en el capítulo 18, en el versículo 11, tenemos un fariseo que dice lo siguiente. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como a este publicano miserable. ¿Lo ven? Él saca sus créditos religiosos, sus obras, muy característico de toda persona que no conoce a Dios. Es triste ver iglesias evangélicas que se resisten a la soberanía de Dios. Es triste ver a líderes evangélicos que se resisten a las doctrinas de la gracia, casi como que las odian a un Dios soberano. Ellos quieren que el libre albedrío sea algo en el cual ellos puedan tomar sus decisiones, dar sus opiniones, como lo está haciendo acá el hijo mayor. Él va a una línea imposible, pero va a la línea que va a todos los cristianos judaizantes, todo ser humano en realidad va allí. Y él dice lo siguiente, algo imposible de hacer, pero él cree que es posible. Y dice, no habiéndote desobedecido jamás.
el hijo mayor está desobedeciendo porque el padre es tan hipócrita. El padre le está diciendo entra y él le dice no entro y ahora le dice que no te desobedezco. Ustedes saben lo que quiere decir eso. Es una representación de lo que acabamos de leer en Lucas 18:11. Te doy gracias porque yo hago esto, cumplo tu ley, cumplo tus mandamientos, obedezco la Torá. Esa es la representación de la hipocresía máxima de un ser humano. ¿Cómo que no habiéndote desobedecido jamás? Un mandamiento, dice Santiago, que desobedezcas, te haces culpables de todos. De todos. Y él cree no haber desobedecido nunca a Dios. Nunca podremos entrar a la presencia de Dios hasta que seamos como dijo Jesucristo en Mateo 5, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Debemos ser pobres en espíritu y eso es lo que no está queriendo hacer este hijo mayor, sino que sus créditos religiosos son sacados y presentados delante del Padre, que es la representación de Dios mismo. Él está menospreciando la invitación del Padre. Nunca me has dado ni un cabrito, le dice. Esta conducta de justificación propia del Hijo contaba con mayor aceptación social que la disposición del hermano menor. Es decir, la sociedad, como hoy en día pasa y pasará, acepta. Es obvio que hubiese dicho, no, tiene razón el hijo mayor. Tiene razón, él se quedó, no fue como este tipo que se fue y malgastó su plata, todo. No deberías haber hecho eso. Es muy probable, como le dijeron a Job, si hubiesen acercado gente. Entonces, esa posición y esa postura del hijo mayor contaba con más aceptación social en ese tiempo. Pero de igual modo para Dios, por eso hablaba anteriormente de las respuestas de R.C., pero para Dios deshonra por igual al Padre y requiere la misma clase de arrepentimiento. Un fariseo estaba deshonrando a Dios con sus pensamientos y sus conductas, así como también lo estaban deshonrando los judíos que eran prostitutas y que también eran publicanos. Los dos merecen arrepentimiento y eso es lo que no podemos ver muchas veces. Creemos porque hay gente que simplemente va a algún lugar religioso, aunque cuente con mayor aceptación. Nosotros en este tiempo sabemos decir, son buenas personas, pero los dos requieren del mismo arrepentimiento para Dios. Es venir al único camino que es Jesucristo. Luego tenemos la respuesta del Padre en el versículo 30, 31 y 32 dice lo siguiente. El verso 30 dice, pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. Noten la codicia de él. Por supuesto, él no solamente no lo puede nombrar en un sentido de desprecio, dice, pero cuando vino tu hijo, o sea, no podía ni siquiera nombrarlo, no quería nombrarlo. Él decía, habla de tu hijo. No dice mi hermano, no dice nada, un sentido de desprecio total. Luego le dice que ha consumido tus bienes con rameras. O sea, ¿cómo sabía él que lo había consumido si no lo había visto, se había ido? Probablemente esos eran los deseos que él tenía en su corazón. Y su inconsciente casi como que lo está traicionando y dice, ha andado con prostitutas. Y luego dice, has hecho matar para él el becerro gordo. Quizás ese becerro gordo era el que él codiciaba, el que él pensaba, ahora que mi hermano no está, pues yo me voy a quedar con ese becerro gordo, yo voy a hacer una fiesta con mis amigos, soy el centro del universo de este lugar. Y es lo mismo que pasó con los fariseos. Mataron a Jesucristo para quedarse con el reino, pero Dios rompió el velo
cuando Cristo murió. Dios les quitó a este Israel la presencia de Dios y se le entregó a los gentiles. Creó un nuevo pueblo, un nuevo reino, que es la iglesia. El verso 31 en la respuesta del Padre dice: Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Pasaban su vida en el estudio de las Escrituras y en la adoración pública, pero nunca poseyeron en realidad los tesoros que solo pueden ser disfrutados por los pecadores arrepentidos. Qué increíble. Qué increíble que los religiosos pasen su vida entregando sus vidas a un Dios, a una religión, leyendo la Biblia, pensando que Dios está de su lado, siempre creyéndose distintos a otros, más que otros, no dándose cuenta que su obediencia no debe ser para ganar la voluntad de Dios. Su obediencia es producto de la gracia de Dios. Es una obediencia motivada por el amor, no por el legalismo, no por la ley, no por la Torá, no por esto, por aquello. Es una obediencia dada por el amor. Un Dios que ha tocado sus corazones, que ha dado el Espíritu Santo para que les sirvan en modo de agradecimiento por lo que Cristo ha hecho por ellos. Nunca podrán disfrutar lo que los pecadores arrepentidos tienen. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Hemos llegado al final. Quiero decirte en este momento de que si tú estás en una posición como el hijo mayor, es necesario que te arrepientas. Es necesario que quites tus créditos religiosos, que dejes de pensar que eres una buena persona y que te conformes con eso. Porque eso te separará cada vez más de Dios. Llegarás tú a ser tu propio Dios. Y Dios te llamará un soberbio y te mirará de lejos. Pero si quieres gozar de los tesoros, proclámate, llora por tu pecado y ven a Jesucristo. Y Jesucristo nunca te va a dejar afuera. Si vienes a Él, Él te va a recibir. Oramos. Padre, venimos delante de tu presencia, dándote gracias por todo lo que tú has hecho. Gracias por dar a Jesucristo en la cruz del Calvario. Gracias por tu palabra que ha sido dada por tu Espíritu Santo y por los apóstoles. Gracias, Señor. Te pido, Señor, en este momento, que todos aquellos que hayan escuchado este mensaje se arrepientan profundamente, que se den cuenta de que ellos necesitan arrepentimiento, como si fuesen los pecadores más viles que existen en este mundo. Tú eres un Dios santo, completamente santo y justo. Que cada uno de aquellos que han podido escuchar este mensaje puedan darse cuenta de que tú no necesitamos hacerte el Señor de nuestras vidas, porque tú ya eres Señor y Dios. Y que pongan la fe en Jesús. Te damos gracias por tu palabra. Amén.